Bienvenidos a la presentación Tecnologías de la Información. Este grupo está compuesto por Cristian Camilo Reina Beltrán, Juan Pablo Marín Gordillo, Marisela Orduña Bermúdez. A continuación, hablaremos de World Wide Web, grupos de noticias o news, correo electrónico, transferencias de archivos FTP, IRC y DNS. Para comenzar, hablaremos de la World Wide Web o WWW en su forma abreviada. La web funciona según el formato cliente-servidor básico de Internet. Los servidores almacenan y transfieren recursos para las páginas web o información a las computadoras de los usuarios en la red por medio de un software. Primero, la dirección URL se vincula a una dirección IP a través de una gran base de datos distribuida en Internet. Una vez obtenida la dirección IP, se establece la comunicación entre el usuario y el servidor web e inicia la transmisión de datos. Segundo, el navegador solicita los recursos por el cual obtiene las partes que componen la página web a través del HTML. Estas partes son lo que son las partes gráficas, los textos y demás componentes que forman la página web. Tercero, el navegador sigue las instrucciones del código HTML para ensamblar la página web de manera correcta, poner cada gráfico en su sitio y cada texto donde debe estar. El usuario entonces puede ver la página en su pantalla y navegar en esta. La historia comienza en marzo de 1989 con Tim Berners-Lee, un científico británico quien trabajaba en la CERN, quien dio la iniciativa para la invención de la WWW y escribió la primera propuesta para la World Wide Web. Redactándola en mayo de 1990. A los pocos meses, en noviembre de este mismo año, junto con Robert Kaulin, se formalizó la propuesta de gestión. Esta propuesta había esbozado los conceptos claves y definiciones de todo lo que era la web. En este documento habían descripciones del proyecto de hipertexto llamado World Wide Web, en el que los navegadores podían ver una red de documentos a través de hipertextos. Su propuesta incluía las tres tecnologías principales: HTML, URL y HTTP. En 1990, tras la planeación de usar los hipertextos para vincular lo que eran los documentos, Tim pudo ejecutar el primer servidor web y navegar en el CERN para demostrar sus ideas. Usó una computadora Next para desarrollar el código para su servidor web y puso una nota en la computadora que decía: la máquina es un servidor, no la apagues, para que nadie la apagara accidentalmente. En 1991, Tim creó el primer sitio web alojado en los servidores de la CERN. Esta página tenía enlaces a la información relacionada con el proyecto WWW y también sobre los servidores web, como una descripción de hipertexto e información para crear un servidor web. Algunos usuarios podían acceder a la plataforma informática de Next. Más tarde comenzó el desarrollo del navegador LineMail, que podía ejecutarse en cualquier sistema. En 1991, Burns presentó su software WWW con un navegador de modo en línea, un software de servidor web y una biblioteca para los desarrolladores.
En marzo de 1991 estuvo disponible para colegas que usaban las computadoras del CERN. Después de unos meses, en agosto de 1991, introdujo el software WW en los grupos de noticias de Internet y generó interés en el proyecto en todo el mundo. Con el pasar del tiempo, la interfaz gráfica para la Internet se presentó por primera vez al público el 6 de agosto de 1991 por TIM. El 23 de agosto de ese mismo año estaba disponible para todos. El primer servidor web entró en línea en diciembre de 1991 en los Estados Unidos. En ese momento solo habían dos tipos de navegadores. La versión de desarrollo original que estaba disponible solo en las máquinas Next y el navegador LineMode, que era fácil de instalar y ejecutar en cualquier plataforma. Más tarde, a principios de 1993, el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación, o la NCSA, presentó la primera versión de su navegador Mosaic, que se ejecutaba en el entorno del sistema X Windows. Posteriormente, la NSCA lanzó versiones para entornos PC y Macintosh. Con la introducción de navegadores fáciles de usar en estas computadoras, la WW comenzó a extenderse enormemente por todo el mundo. Finalmente, la Comisión Europea aprobó su primer proyecto web en el mismo año con el CERN como uno de sus socios. En abril de este mismo año, el CERN hizo que el código fuente de WW estuviera disponible sin regalías y por lo tanto lo convirtió en software libre. Este tiene derecho a usar material protegido por derechos de autor o propiedad intelectual sin pagar ninguna regalía o tarifa de licencia. Por lo tanto, el CERN permitió que las personas usaran código y el protocolo web de forma gratuita. A finales de 1993 habían más de 500 servidores web. En mayo de 1994 se llevó a cabo la primera conferencia internacional de la World Wide Web en el CERN, a la que asistieron alrededor de 400 usuarios y desarrolladores, conocida popularmente como la Woodstock de la web. En el mismo año, las empresas de telecomunicaciones comenzaban a brindar acceso a Internet y las personas tenían acceso a la web desde sus hogares. En el mismo año se llevó a cabo otra conferencia más en los Estados Unidos, a los que asistieron más de 1000 personas. Fue organizado por la NCSA y la recién formada Comité de la Conferencia Internacional de la WW y W3C2. A finales de este año, en 1994, la WW tenía alrededor de 10.000 servidores y 10 millones de usuarios. La tecnología se mejoró continuamente para satisfacer las crecientes necesidades y la seguridad, y pronto se decidió agregar herramientas de comercio electrónico. En 1994, Tim dejó el CERN y se unió al MIT y estableció el Consorcio Internacional de la World Wide Web, la W3C, y se necesitaba un nuevo socio europeo para esta. El W3C es un comité que se dedica a implementar tecnologías uniformes en el uso y desarrollo de Internet. El organismo fue fundado en el MIT en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos en 1994. Eventualmente, en abril de 1995, INRIA se convirtió en el primer anfitrión europeo de la W3C y en 1996 la Universidad Keio de Japón se convirtió en otro anfitrión en Asia.
En 2003, el ERNSIM, el Consorcio Europeo de Investigación en Informática y Matemáticas, reemplazó a INRIA en el rol de anfitrión de Europa en la W3C. Ya en el 2013, la Universidad de Birmingham fue anunciada como el cuarto anfitrión de la W3C. Y por último, en el 2018, por las fechas de agosto, ya habían más de 400 organizaciones, miembros de todo el mundo, que hacían parte de la W3C. La metáfora más usada para describir los distintos niveles de la web es imaginársela como un iceberg o directamente en el mar. La web superficial es todo lo que ves y navegas a diario, todo aquello que es accesible a través de un buscador como Google o navegadores como Edge, Firefox o Chrome. Todo esto conforma apenas un 4 o 5% de todo lo que es la web. En la Deep Web o web profunda, básicamente encontramos todo aquello que no puede ser descubierto usando los buscadores habituales de Internet y que no está indexado por ninguna compañía. Estos datos son bases privadas como las de los hospitales, registros académicos, los datos de seguridad social, todo lo que está en redes sociales, las fotos y todo eso lo podemos encontrar en esta clasificación. Esto abarca más o menos un 90% de todo lo que es la web. Por último encontramos la Dark Web, una parte de la Deep Web diseñada para estar todavía más oculta y a la que no se puede acceder si no es usando una tecnología que fue creada por investigadores militares en los años 90, que permite que las agencias de inteligencia se envíen datos e informes usando Internet, pero de forma anónima, sin que los usuarios pudiesen rastrearlos. Se usa el servidor Onion Router, que en su traducción sería el router de cebolla por su sistema de cifrado en capas. Popularmente se le conoce de otra forma como Tor. Esta red anónima, imposible de indexar, nació con un fin loable, pero se ha transformado en un sitio ideal para actividades ilícitas, sin riesgo a ser descubierto. Ahora vamos a ver qué son los grupos de noticias o los news. Los grupos de noticias suelen ser temáticos y resaltan 9 principales grupos en donde el tráfico es enorme en los mensajes. En estos grupos tenemos COMP, que viene a ser temas relacionados con las computadoras. También tenemos los news, que son discusiones del propio Usenet. También tenemos SCI, que son para temas científicos. Los grupos con humanities son discusiones de humanidades, como lo son la literatura y la filosofía. En REC podemos encontrar todo lo que son actividades recreativas como juegos y aficiones. En SOC, todo lo que viene a ser relacionado con socialización y discusiones de temas sociales. En TALC, temas políticos como religiosos y de política. También tenemos un MIS que vendría a ser todo lo que es misceláneo, todo lo que pues no entra en las otras jerarquías o en los otros grupos, se viene aquí a este subgénero, a ese tema, a hablarse ahí. Y por último tenemos Alt, que salió como una alternativa a Talk, pero esta es usada por los usuarios de P2P. La historia comienza a finales de 1979, donde dos graduados de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Tom Truscott y Jim Ellis, conciben la idea de un sistema para intercambiar opiniones e información entre la comunidad de usuarios Unix. Otro egresado, Steve Belovin, da forma al primer programa que permitía hacer tal cosa. Lo instalaron en dos ordenadores de la universidad, el UNC y el DOC, al que pronto se le añade un tercero, PHS, naciendo así lo que originalmente se denominó el Unix User Network,
y más tarde Usenet Net New Service, abreviadamente como Usenet o Net News. Como su propio nombre indicaba, una especie de red dentro de Internet dedicada inicialmente a discusiones sobre temas Unix. Con el objetivo de mantener un esquema organizado, cada tema era discutido en un foro separado, los cuales fueron net.general, net.v7books y net.test. Como muchos de la época, el sistema corría en máquinas Unix, basándose en el protocolo de comunicación UUPC, Unix to Unix Copy Program. En marzo de 1986 pasó a utilizarse el NNTP y ante el crecimiento de Usenet y en orden de facilitar su administración, pronto se vio la necesidad de utilizar clasificaciones temáticas implícitas en los propios nombres del grupo. Tras algunas discusiones en este año, se comienza con los denominados 7 grandes grupos. Dentro de cada uno de estos grupos existían subgrupos según un esquema jerárquico. Estos grupos fueron el COMP, el REC, el SAINS, el SOC, el TALC, el NEWS y por último el MISC. Con el tiempo se crearon miles de más grupos de todo tipo y temas relacionados. Les hablaré del correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar o recibir mensajes y archivos rápidamente, también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas. Estas se transmiten mediante sistemas de comunicación. ¿Qué podemos evidenciar? Que el mensaje lo tiene el receptor, este a su vez lo transmite por medio de la cuenta de correo electrónico, el mensaje lo recibe el receptor y este a su vez o puede responderlo o ya tenerlo como información de comunicación. La historia del correo electrónico. El correo electrónico ha evolucionado la forma en la que nos relacionamos. Internet ha evolucionado tanto que el correo se ha convertido en algo muy común, influyendo incluso en el método de negocios. Todos usamos esta herramienta como método de comunicación, pero nunca nos detenemos a pensar en su historia. La historia del correo ha pasado por varias evoluciones desde su creación y con el tiempo ha estado de la mano con el avance tecnológico y la evolución de Internet. Con ello, desde su creación hasta hoy, ha ganado más espacio y otras características, dejando de ser restringido para convertirse en universal. El correo electrónico fue incluso creado antes de Internet. Un correo electrónico puede ser algo realmente común y cómodo. Entrar a un navegador, abrir Gmail, Outlook o cualquier otro gestor y redactarlo. Pero detrás de este sistema de envío digital, sin duda hay una interesante historia que todo el mundo debería conocer, ya que el email se comenzó a usar incluso antes de que existiera Internet. Al desgranar la función que tiene el correo electrónico, podemos estar todos de acuerdo en que es una herramienta básica para compartir información. Al final es como si estuvieras enviando una carta, pero de manera inmediata. Ray Tomlinson, inventor del correo electrónico, príncipe de Asturias de investigación científica y técnica, nació en Ámsterdam, Nueva York, el 2 de octubre de 1941. Falleció el 5 de marzo del 2016. En 1962 se exhibió el primer sistema remoto. El primer correo electrónico data del año 1962, cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts compró un ordenador IBM 7090, que tenía la peculiaridad de que varios usuarios iniciaran sesión en terminales remotas. En 1965 se envió el primer correo electrónico. En este año se creó el servicio email para poder compartir rápidamente los mensajes. Es por ello que el primer email se emitió finalmente en un mensaje entre dos terminales que no estaban conectados a Internet. En 1971 se inicia el uso del arroba. Esto permitió el primer envío de correo a través de Internet con el texto QWERTY y se envió a través de la red Apparet. En 1980 se creó la primera versión de correo electrónico. El responsable de enviar el primer email fue Ray Tomlinson, que a través de
del protocolo que estaba probando de manera experimental, llamado como CINEP, estaba destinado para poder enviar comunicación entre los usuarios que usaban el mismo ordenador, pero con cuentas diferentes. En 1988 aparece Audora. Audora es un cliente de correo electrónico para Apple Macintosh y Microsoft Windows, así como varias plataformas PDA en las que incluyen Newton y Params. Steven Dorner comenzó el desarrollo de Aurora en 1988. Wacom adquirió Audora en 1991. En el 2006, Qualcomm detuvo el desarrollo de la versión comercial y patrocinó la creación de una versión de código abierto basada en Mozilla Thunderbird, cuyo nombre clave fue Penelope. En 1991 nace Lotus. IBM Notes, anteriormente Lotus Notes, es un sistema software cliente-servidor de colaboración y correo de desarrollo por Lotus Software, filial de IBM. La parte del servidor recibe el nombre Lotus Dominios, mientras que el cliente se llama Lotus Notes. El servicio dispone de versiones para distintas plataformas, incluyendo Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP y Linux, de distintas distribuciones, Hewlett Packard UX y Solaris, iOS antes o Sistema Operativo 400 y ZOS. Aparece la versión 6 alrededor del 2002. Hewlett Packard UX dejó de ser soportado. El cliente Lotus dispone de la versión nativa para Windows y Mac Sistema Operativo 9 y X, siendo universal desde la versión 8.5. Y para Linux a partir de la versión 7.01, alrededor del 2006, aunque anteriormente era posible ejecutarlo a través de WIT. IBM anunció a inicios de diciembre del 2018 que vendió Lotus Note a la firma india HCL por $18 millones. 1995, la aparición de Yahoo. Yahoo es una de las empresas de tecnología con las sedes en Estados Unidos que posee un portal de Internet, un directorio web y una serie de servicios tales como el popular correo Yahoo. Su propósito es ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios. Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford, Henry Yang y David Filo. Yahoo se constituyó como una empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en la bolsa el 12 de abril de 1996. La empresa tiene sus sedes corporativas en Stone Valley, California y Estados Unidos. Yahoo fue uno de los pioneros en la era inicial de Internet en la década de 1990. 1996 nace Hotmail. Hotmail empezó a operar oficialmente el 4 de julio de 1996. Se trataba del nacimiento del primer servicio de correo electrónico gratuito creado por dos estudiantes de la Universidad de Stanford. Se trata de Saber Bhatia y Janet Smith, quienes en 1995 trabajaban para Apple. Ambos personajes se conocieron estudiando un posgrado en la citada universidad. Hotmail es adquirido por Microsoft. Al principio, cada usuario de correo de Hotmail disponía de 2 megas para albergar sus correos, algo completamente fuera de lugar en la actualidad. La idea fue tan revolucionaria que en una semana desde su lanzamiento, este servidor de correo web disponía de la pionera de 1 millón de usuarios registrados. Ya en diciembre de 1997 llegó Microsoft y les puso a sus creadores $400 millones sobre la mesa y compró el servicio y se integró en el portal msn.com y le cambió el nombre a MSN Hotmail. En 2004 nace Gmail. Este servicio de correo electrónico fue dado a conocer el 1 de abril del 2004 y su lanzamiento dejó a muchos asombrados. Gmail salió al mercado con una actitud aplastante frente a otros servicios de correo electrónico. Después de esto, Google anuncia el lanzamiento del servicio de Gmail y con él explica todos los elementos que eximían frente a otros. Lo primero es su glosar interfaz más limpia y clara.
el motor de búsqueda muy sincronizado y la organización y los correos de conversación era extraordinario. Pero el elemento más potente dentro del servicio fue sin duda alguna buzón de 1 GB. La estructura del correo. Para enviar un correo siempre vamos a ingresar primero el remitente, luego un asunto, algo muy breve que destaque la información a la que vamos a hacer relación y enseguida un breve mensaje de lo que estamos solicitando al remitente. En la primera parte vamos a encontrar como tal la estructura y en la siguiente imagen vamos a evidenciar un ejemplo de la misma. Esta vez hablaremos de FTP, Protocolo de Transferencias de Archivos. ¿Qué significa FTP? Sus siglas en inglés. ¿Qué significa FTP? Sus siglas en inglés, Light Transfer Protocol, Protocolo de Transferencias de Archivos. ¿Qué es FTP? Es un protocolo de red para las transferencias de archivos entre sistemas conectados a una red basados en arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor o entre otras computadoras para descargar o compartir información, independientemente del sistema operativo de cada equipo. La transmisión de información se puede realizar a gran velocidad, ya que no hay ningún tipo de límite de tamaño como puede pasar en la descarga directa. El protocolo FTP empezó a utilizarse desde 1976, pero se definió la estructura en 1973. Durante las décadas de los 80 y los 70 del siglo pasado fue perfeccionándose. Este protocolo nació antes de que existiera el correo electrónico y la Internet, ya que fue uno de los componentes básicos de ARPANET, que fue una red primaria que luego dio lugar a Internet. FTP fue un protocolo inseguro, ya que su información no viajaba cifrada. En 2001, esto se solucionó con el protocolo FTP-S y se le añade una capa SSH para hacerlo más seguro y privado. A continuación, vemos un modelo FTP. Tenemos el sistema de archivos, un servidor FTP y un servidor FTP clientes directamente. Este tiene un proceso de transferencias de datos. Ambos tienen la misma información, pero cada uno dispone de la información para el servidor y para el cliente. A su vez, el servidor FTP será un intérprete de protocolo IP del servidor y el FTP cliente tiene un intérprete de protocolo IP de usuario, que la información va basada netamente para el usuario. Esta va a generar una interfaz netamente con el usuario a través del computador que utilice. Siempre vamos a tener una conexión de control y una conexión de datos. Ellos a su vez van a manejar un puerto con órdenes de respuesta y el otro estandarizado. A continuación, vamos a poder ver una imagen un poco más detallada de qué información tendría bloqueada como tal el usuario y qué información tendría disponibilidad más como el área tecnológica de una compañía. El intérprete de protocolo IP del usuario inicia una conexión de control de puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el IP de usuario y se transmiten al proceso de servidor a través de una conexión de control. Este control genera como tal un proceso de seguridad, lo que define qué va a tener bloqueado el usuario y qué no va a tener bloqueado, a qué accesos va a poder tener el usuario. Diagrama de comunicación clientes y servidor. El diagrama de comunicación entre clientes y servidor es independiente del sistema de archivos utilizado en cada computadora, sin importar su sistema operativo, ya que las entidades que se comunican entre sí son IP y los FTP. En el diagrama se evidencia el servidor base, el servidor de Internet, que este se conecta a la vez con el navegador de Internet, o es decir, el computador del cliente, los resultados de HTML, páginas PHP y peticiones de las páginas.
Esa información va ligada hacia el servidor de Internet y allí también busca una exclusividad para validar qué información es pertinente para que un usuario de una empresa lo pueda visualizar, dado que también se pueden filtrar bastantes virus por estos medios internautas. IRC, Internet Relay Chat. Internet Relay Chat o IRC es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto que permite debates entre dos o más personas. Se diferencia de la mensajería instantánea en la cual los usuarios necesariamente deben establecer una comunicación antes de conectarse a una red global, solo que encuentran un canal directo en donde puedan comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior. Los canales utilizados por una designación por nomenclatura de numeral es un sistema de charlas ampliamente utilizado por todo el mundo. Historia. IRC fue creado por Jarkko Karinen, nació el 16 de agosto de 1967, ya en agosto de 1988 con el motivo de reemplazar el programa Mute, tal multiusuario en un BBS llamado Bulletin Board System, llamado Oulubox en Finlandia. Este chat fue inspirado en Bitney Relay Chat, el cual operaba en la red Bitnet. Este tuvo su importancia en el intento de golpe de Estado de la Unión Soviética de 1991 para informar a través de un periodo de censura de los medios con los kuwaitíes durante la Primera Guerra del Golfo. Eso hizo que IRC ganara popularidad. Entre los años de 1988 hasta casi los 2005, aparte de los sucesos en guerras, IRC logró una popularidad expandida a los cibercafés, ya que en casas domésticas no disponían de ese medio de conexión virtual. Un traspié que conllevó el estancamiento del creciente chat global fueron las redes sociales y la mensajería instantánea. Eso causó el llamado talón de Aquiles en el retroceso de usuarios del chat global a pesar de la capacidad tan grande de Internet que poseían. Ventajas de IRC. Comunicación rápida y eficaz de dos o más personas en formato textual que se realiza en fracciones de segundo, casi en tiempo real. Eso ayudó mucho a mantenerse al día con canales de comunicación y foros de Internet. La siguiente ventaja gira en torno a la gran cantidad de servidores que componen las redes de IRC, el cual abre muchas rutas posibles hacia cualquier parte del mundo. El uso de emoticones o caritas le dio una ventaja social a IRC con la libertad de expresión al usar caritas o emojis, literalmente hablando. Ejemplo 8 paréntesis, usuarios con gafas, paréntesis, _2 puntos, usuario zurdo. El alto potencial de comunicarse con una o varias personas alrededor del mundo es una potencial ventaja de IRC, bajo la diversidad de dar otro punto de vista y analizar la opinión de las demás personas de todo el mundo. La funcionalidad de las salas privadas le otorgaba al usuario la posibilidad de hablar de forma privada con un grupo de personas sin que otros grupos tengan la posibilidad de revisar y o saber de qué se habla. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el hecho de que ayudó a mucha gente en los canales de información y contenido de estudios, los cuales ayudaron a mucha gente a afianzar sus conocimientos sobre algún tema de interés. Ahora se habla sobre las desventajas. Una desventaja en principio sobre el uso de los servidores es que entre más usuarios había, menos cupo entre los canales había. Eso causó fallos en la red y provocó la caída de muchos servidores, así como la pérdida de muchos usuarios. La diversidad de opinión también jugaba una doble porque los usuarios en anónimo o básicamente en privado podían decir algo negativo y o tóxico, para luego causar un ambiente de pelea entre muchos usuarios. Otra falla que tenía IRC es que la transferencia de archivos podía contener malware o virus malicioso, el cual si el receptor lo abría, obviamente el emisor podía robar su información confidencial, tarjetas de crédito o cualquier sistema monetario que el receptor tenía. La historia de IRC. En 1988 se escribió el primer código de la primera versión del servidor IRC. En 1991, que ya era casi 4 años, se establecía como una comunicación a tiempo real, la que ayudó en el golpe de Estado de 1991 y meses más tarde derivaría en la solución de la Unión Soviética. En continuación con el 91, se había vuelto muy popular en la era dorada de los cibercafés, conexiones en universidades o en negocios, ya que en esa época no se disponía del acceso a Internet de los hogares como lo hay hoy en día. En 1994 nació el primer cibercafé llamado Café Siberia de Londres, con el objetivo de consultar el correo electrónico y asimismo IRC. Ya en 2004 y 2005, IRC llegó a un punto que Messenger de Microsoft lo superó en capacidad de usuarios e hizo que IRC cayera en el número de usuarios y por lo tanto la popularidad, el llamado talón de Aquiles de IRC. DNS, Domain Name System.
Se habla ahora de DNS o Domain Name System. Este sistema de nombres de dominio es un sistema de nomenclatura jerárquico que se descentraliza para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asociaba mucha información variada con nombres de dominio asignados con identificadores binarios asociados a los equipos conectados a la red. Esto con el propósito de poder localizar y direccionar los equipos mundialmente. Este servidor utiliza una base de datos de nomenclatura que almacena información de nombres de dominio, la cual es capaz de asociar diferentes tipos de información que se usan mucho para correos electrónicos o navegadores de Internet. El sistema en su historia nace y toma dominio entre los años 70 y los años 90. Entre los 70 y los 80 tuvo mayor divulgación que la mayoría de usuarios hasta los 90, la cual se remonta donde cada uno de los ordenadores conectados a la red tenía asignada una dirección numérica para acceder a equipos de cómputo a recordar la dirección numérica al esquema de nombramiento. El DNS en el mundo real. Este en sí mantenía un ciclo directo con sistema usuario, en el cual el usuario no se comunicaba directamente con el sistema operativo, pero le mandaba una petición. Esta petición se hacía por medio transparente como navegadores, correos, etc., la cual podría ser, por ejemplo, es.wikipedia.org. Esa petición viajaba directamente al sistema operativo, el cual ve que haya alguna respuesta coherente que le facilite al usuario su búsqueda. Si no encuentra una respuesta en ese momento, se redireccionará a otro DNS con el fin de encontrar esa respuesta. Ya cuando el sistema tiene la respuesta, guardará la información solicitada para futuros usos y devolverá el resultado a su usuario. Existen diferentes registros de recursos, los cuales pueden ser name, es el nombre del nodo al que pertenece el registro con una longitud variable. Type, es el tipo de registro de recursos de forma numérica con longitud de 2 caracteres con un intercambio de correo. Se habla ahora de class, que es el código de clase con longitud de 2 caracteres, y TTL, que es la cantidad de segundos en la cual el registro de recursos de forma numérica está aproximado a 68 años de longitud variada con una longitud de caracteres de 4. Erleg realmente juega de la mano con AirData, ya que Erleg es la longitud del campo AirData especificado en objetos con longitud 2 y AirData son los datos específicos de registro con una longitud variable según Erleg. Tenemos ahora los tipos de recursos DNS como pueden ser A. Este recurso se utiliza para traducir nombres de servidores en alojamiento de direcciones IP versión 4. 4 caracteres A. Es la dirección de registro que se usa en IPv6 para traducir los nombres de dos hosts a direcciones de servidores. CNAME. Se usa para crear nombres de servidores de alojamiento adicionales o alias para los servidores en uso cuando están corrigiendo múltiples servicios en un servidor o una sola dirección IP. Cada servicio tiene su propia entrada de DNS, la cual es también usada cuando se corren múltiples nombres con el host y número del nombre real. NS define la asociación que existe entre un nombre que almacena la información de dominio que se puede asociar a una cantidad cualquiera de servidores en nombre. MX o Mail Exchange se asocia a un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para este dominio. Tiene un balanceo de carga y prioridad para el uso de uno o más servicios de correo. PTR es un indicador que también es conocido como registro inverso funcional a la inversa del registro A, traduciendo IPS sin nombres de dominio. Se usa en el archivo de configuración de la zona DNS inversa. SOA. Autorización de la zona que proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona. SRV, que es Service Record, y ENI, que es toda la información de todos los tipos que exista, que no es un tipo de registro, sino una consulta. La línea de tiempo empieza de que en un principio nació como un mapeo de direccionamiento y nombres de servidores bajo archivos host.txt a todos los equipos. Con la llegada de ARPANET, la saturación era intensa en base a la administración de nombres, el uso de herramientas, metodologías e independencia entre redes. En 1984 nace el DNS y en 1986 SRA o ENC, Stanford Research Institute, toma la administración del DNS y en 1988 el IANA a través del mismo se asigna a los TLD, que se crean los CCTLD, Country Code Top Level Domain, y en 1990 National Science Foundation toma la responsabilidad, la cual en el 92 le hace una licitación. Ya en 1993 y 1994 Sykes se encarga de toda la administración de la cual.
En 1990, National Science Foundation toma la responsabilidad, la cual en el 92 le hace una licitación. Ya en 1993 y 1994, Sykes se encarga de toda la administración. Ya en sí, en características principales es que se usaba para resolver nombres a una serie de identificadores, las cuales no requerían de mucho tráfico. La información era distribuida e independiente. Básicamente que se guardaba el dato de un espacio de nombres en sus ficheros, los cuales eran secundarios o esclavos que se obtenían de datos de estos videos primarios a través de transferencias en la zona. Los nombres de dominio se enfocaban más en un sistema de etiquetas por el carácter de paréntesis, en los cuales el valor más alto de la jerarquía se encontraba a la derecha como institucional o geográfico. Estos pueden resolver un nombre multivariado, el cual el cliente que solicita un servicio de DNS obtenga por sí mismo para recibir su información de consulta literaria. Por lo tanto, la recursiva del servicio DNS no otorga una respuesta completa. En otro método, usa una secuencia de etiquetas separadas con el mismo carácter en su valor más alto de la jerarquía. El tipo de estructuración se basaba en un plano de campos con 255 caracteres sin estructuras y administrado por el INC. Tenía libertad en la definición, pero su administración era muy centralizada. Ya la jerarquía, que era la segunda, cuenta con las sintaxis de nombres oficiales y una definición de nombres de cada máquina. También una división jerárquica dependiendo de la estructura de la organización para dividir el espacio por nombres. Como conclusión de especificación básica, esta finalmente permitía la conversión y equilibrio entre dirección IP y nombre de alto nivel. Ya con la sintaxis en nombre de la delegación se ajusta para implantar un sistema que transforme de manera eficiente las direcciones dentro de ese sistema operativo.